Damas y caballeros, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una transmisión más por parte de Pepperstone. En esta ocasión les traemos un contenido educacional, lo vamos a llevar a cabo en sintonía con nuestros compañeros de Forex Analytics. Leanco nos acompaña una vez más a este evento, de verdad que pues espero que les sirva de o les ofrezca algo de beneficio. Obviamente el control de riesgo es una de las cosas que pues tiende a afectar un poco más a los traders principiantes, es un aspecto el cual pues se tiende a batallar un poco más al momento de iniciar en su carrera de trading, y pues de verdad que es una parte crucial, ¿no?, en cuanto a este camino para ser traders exitosos. Por consiguiente pues esperamos que este webinario, este material pues les venga de beneficio para que puedan controlar de mejor manera el riesgo al momento de operar. Como lo hago de manera habitual, voy a rápidamente compartirles nuestra información de contacto. Obviamente lo hago con la finalidad de que pues, si se llega a presentar alguna duda, tienen algún ahí comentario en cuanto a lo presentado o tono o algo no quedó del todo claro, pues obviamente tengan maneras a través de las cuales las pueden compartir con nosotros o nos las pueden hacer llegar. Para lo personal, pues ahí tienen mi información de contacto. Cuenta personal de Twitter sería la manera a través de la cual se pueden poner de manera más fácil en contacto conmigo. Ahí le tienen en pantalla Quasar Elizundia. También pues está la invitación ahí a que me sigan. De manera habitual comparto contenido pues el cual es relacionado al trading, por consiguiente pues ahí síganme. Canal general de Facebook Pepperstone ES, nuestro canal de YouTube Pepperstone Español, muy probablemente ya lo conozcan, dado que pues ahora ya llevamos a cabo nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube. Si les hago mención de que pónganse en contacto con nosotros para obtener algún tipo de herramienta, pues ahí esto sería a través de nuestro correo electrónico. Les paso rápidamente la información de contacto de mi estimado Leandro. De igual manera, pues ahí la manera más fácil a través de la cual se pueden poner en contacto con él sería a través de sus redes sociales. También la invitación está a que lo sigan ahí de manera prácticamente diaria. Comparte contenido de suma importancia, de considerable relevancia, por consiguiente pues ahí denle un seguimiento a su cuenta de Twitter, la cuenta de Forex Analytics, también ahí la tienen en pantalla, y la invitación de igual manera está para que lo sigan. Ya con esto de lado, pues vamos a darle paso a este webinario de control del riesgo. Y aquí también pues me abro rápidamente un paréntesis para recordarles que si el video les ha resultado de interés, les ha gustado, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo estos materiales educativos y también de análisis de mercado. Mi estimado Leandro, ya estás en vivo y en directo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues muy bien, estamos aquí con este tema tan interesante para todos nosotros. Y bueno, pues si hay alguna duda, como muy bien has dicho, sobre lo que vamos a hablar o lo que yo voy particularmente a exponer, que de verdad que nadie dude en que me pregunte, que respondo perfectamente a todas las dudas que los amigos puedan tener. Te iba aquí, de hecho, antes de que empecemos a darle duro a todo el contenido, que lo vamos a tratar de cubrir de manera bastante rápida, ¿qué piensas tú sobre el control del riesgo? Yo creo que en lo personal fue una de las partes en las cuales pues de manera inicial sientes que ya tienes todo dominado, y acá o buscas un mayor riesgo del cual pues deberías de inicialmente haber buscado, y pues obviamente tiene sus repercusiones. ¿Cómo te sientes en cuanto a este aspecto del riesgo? ¿Cuál es tu perspectiva personal en cuanto al manejo adecuado? Yo creo que A pues ver, en lo personal es una sí, parte crucial. No sé cómo tú te sientas. vamos a ver, cuando uno empieza en el mundo del trading, mi punto de vista, además es algo personal, como que el control de riesgo lo aparcamos, un poco, lo dejamos de lado, ¿no? Y ese es el gran error, porque realmente cuando ya empezamos a avanzar en el trading, nos chocamos con la realidad, es cuando nos damos cuenta que el trading no son certezas, que es lo que siempre uno busca, ¿no? Uno viene de una serie de trabajos que un ingeniero, pues una certeza de un 100% se le exige. Un arquitecto no va a permitir que se le caigan la mitad de las casas, ¿no? Se le exige otra vez una certeza de 100%, es decir, nuestra mente está educada para eso. Cuando nos acercamos por primera vez al mundo del trading pensamos que es lo mismo, buscamos certezas y aciertos, cuando realmente lo que hay que empezar es que las certezas no existen y hay que controlar muy bien el riesgo. Para mí el control de riesgo es lo más importante, y por lo cual
hacemos o no beneficios en el mundo del trading. Esa es la realidad. Sí, no, de verdad que estoy totalmente de acuerdo. Se nos ha educado, nuestro proceso educacional va relacionado a pues hacer las cosas bien, no hay más. Sin embargo, pues en el aspecto del trading, a veces hacer las cosas bien pues no significa que vas a tener todas las respuestas, ¿va? Y pues obviamente hay que manejar sobre ese, ahora sí que ajustar el chip, ¿no? Y bueno, aquí voy a darle paso, si no tienes algo más que añadir con mi presentación en cuanto a las maneras de cómo podemos controlar el riesgo. Adelante, nos ha dado... Listo, bueno, mi estimado Leandro, y en este caso vamos a... Ahí ya nos tienen en pantalla de manera perfecta. Bueno, riesgo. ¿Qué viene siendo el riesgo? No, pues obviamente lo que corresponde al riesgo va en términos generales en cuanto al aspecto del trading, al ámbito de operaciones e inversiones. Pues es la probabilidad de que un evento suceda en el cual pues terminemos llevando a cabo una repercusión negativa monetaria, ¿vale? Bastante sencillo. Obviamente pueden encontrarse otro tipo de definiciones. Sin embargo, pues eso en términos generales engloba lo que vendría siendo el riesgo en el trading. Ahora, para la cuestión de cómo lo vamos a manejar de manera adecuada, en lo personal lo separo en dos partes. En primera instancia tenemos que saber qué tan efectivos, qué tan ahora sí que acertados vamos a ser en cuanto a nuestro manejo operacional, y por el otro está la cuestión de qué tanto capital le vamos a destinar a nuestras operaciones. Por consiguiente, bueno, en el aspecto de qué tan acertados vamos a ser en cuanto a nuestro ámbito de trading, al ámbito del trading, pues aquí quiero que se enfoquen en una cuestión bastante sencilla, que básicamente vendría siendo el ratio de riesgo recompensa. En este caso, pues como lo comentábamos en la previa, o como lo mencionaba Leandro, pues no siempre se tiene que tener esa mentalidad de acertar el 100% de nuestras operaciones. De hecho, pues esto no va a ser el caso en el trading, y por consiguiente pues aquí tenemos que concentrarnos en el ratio de riesgo recompensa, el cual mostramos en base a nuestra certidumbre operacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en base a qué tan ahora sí que acertados somos en los mercados, buscar ese tipo de beneficio, ¿no? En este caso les comento rápidamente en cuanto a traders discrecionales. A lo mejor en el aspecto algorítmico sí puede haber una mayor certidumbre en cuanto a las operaciones acertadas. Sin embargo, cuando hablamos de trading discrecional, ¿qué quiero decir con esto? Operadores que se sientan en el ordenador a establecer las operaciones de manera manual, pues estamos hablando de que el aspecto exitoso, los traders que son exitosos manejan de 30% a 40% de sus operaciones exitosas. Por consiguiente, si es que fuéramos a manejar ese tipo de probabilidad en cuanto a nuestras operaciones favorables, tendríamos que buscar como mínimo un ratio de riesgo de aproximadamente 2 a 1. En este caso, por cada unidad que pongamos en riesgo, vamos a buscar que se nos ratifique o que se nos pague, por así decirlo, con 2 unidades. Esto nos va a permitir que nos establezcamos por encima, o al menos como mínimo dentro del área, ahora sí que dentro de la rentabilidad operacional, ¿no? Esta es básicamente, aquí lo tienen en pantalla, esto nos estaría estableciendo esta gráfica, porque supongamos que tenemos el 33% de nuestras operaciones son ganadoras en este caso, pues como mínimo tenemos que manejar un ratio de riesgo recompensa de 1 a 2. Si el 40% de nuestras operaciones son ganadoras, pues podemos tomar el lujo de a lo mejor y pedirle un poco menos a nuestras operaciones, 1.5, y ahí lo va a subsecuentemente, pues ahí tienen eso en pantalla, ¿no? Por consiguiente, les solicito, les pido pues que sean un poco realistas, ¿no? En cuanto a lo que van a estar buscando en los mercados. Aquí me gustaría rápidamente presentarles este modelo, ¿no? En el cual supongamos que pues tenemos un capital inicial de $2,000, ¿no? Y tenemos un ratio de riesgo nuestras operaciones exitosas representan el 50%. En este caso, si regresamos a la presentación, esto como mínimo nos estaría buscando aquí, como lo pueden observar, un ratio de riesgo recompensa de 1 a 1. ¿Qué pasa cuando pues este no es el caso, ¿no? Supongamos que tenemos el éxito, sin embargo nuestro ratio de riesgo recompensa es de 1, aquí vamos a ponerle por operación, es ni siquiera de 1 a 1. Ahí pues básicamente vamos a observar cómo este es un modelo de 21 días, lo cual en términos generales es lo que se lleva a cabo durante un mes. Supongamos pues en el primer mes rendimiento negativo. ¿Por qué? Porque pues no estamos ni siquiera manejando ese ratio de riesgo recompensa, el cual nos permite estar en el umbral o en el área,
como lo observábamos previamente, como lo que tenemos aquí también en la siguiente pantalla, pues no nos permite estar por encima de ese nivel rentable, ¿no? El cual sería por encima de esta línea. En este caso, ¿qué pasa si tenemos un nivel de éxito en la mitad de nuestras operaciones de 50% y además tenemos un ratio de riesgo-recompensa de 2 a 1? Pues básicamente ahí ya la cosa cambia y podemos observar en el primer mes estaríamos con una operativa positiva. Es muchísimo más probable que entremos en un ámbito o en una dinámica en la cual a largo plazo pues eventualmente pues nos termine generando ganancias. No vamos a descartar que en cierto punto nos va a tener repercusiones negativas, ¿no? Aquí podemos observar que en este mes teórico, pues durante el segundo día de operaciones hubiéramos tenido una operación negativa. Sin embargo, pues a largo plazo, como tenemos esa dinámica, pues esto nos está permitiendo ser exitosos. Aquí rápidamente voy a los gráficos para que quede un poco más aterrizado esta perspectiva. Si supongamos que aquí estamos tomando como beneficio utilizando, disculpa, el gráfico del euro frente al dólar estadounidense, supongamos que se ha quebrantado esta directriz ascendente, pues, y tenemos una perspectiva alcista, ¿no? Bajo esta noción de cómo se está desarrollando el mercado. Por consiguiente, pues vamos a tomar en consideración pues la ruptura. Vamos a establecer una operación y que se va hacia los máximos del 2021. Efectivamente, del 2021. Bueno, como podemos observar, en este caso, si tomamos en consideración la perspectiva, el perfil que nos proporciona la operación es superior a ese ratio de riesgo-recompensa, pues la tomamos. Supongamos que en este caso, pues aquí estuviéramos estableciendo el riesgo por debajo de este nivel de Fibonacci de 23,60. Aquí podemos observar que pues no nos está otorgando ese ratio de riesgo-recompensa, el cual es como mínimo aceptable. Por consiguiente, pues no tenemos que establecer esa operación, ¿vale? Y bueno, esto ya básicamente deja la cuestión del ratio de riesgo-recompensa. Voy a pasar ahora al otro punto que es crucial, ¿no? El cual pues básicamente, como lo comentaba anteriormente, es la cuestión de qué tanto riesgo establecemos en cada una de nuestras operaciones. Aquí pues voy a tomar como herramienta la mini terminal, porque también es otro aspecto del cual pues, los traders tienden a batallar un poco, ¿no? El cual es cómo establecer una operación en cuanto al monto, el cual pues efectivamente nos va a establecer un riesgo de pues 1%, 2%, 3%. Aquí la regla, y mi estimado Leandro un poco más adelante va a adentrarse un poco más en este aspecto, es que no se vayan más del 3% en lo personal. Ahí ya él les va a presentar una métrica la cual pues les ayuda un poco más. Esto porque pues nos permite que la preservación de capital se mantenga y pues obviamente no terminemos acabando con nuestra cuenta. En este caso, para el cálculo adecuado, qué tanto riesgo se establece en cuanto a el posicionamiento de una operación, pues vamos a utilizar la mini terminal. En este caso voy rápidamente a la plataforma de Pepperstone, plataforma MT4 de Pepperstone, y aquí, bueno, para aquellas personas que no lo tengan, si tienen una cuenta con Pepperstone, basta con que nos manden un correo. Ahí, como lo recuerdan, pues en la parte de la presentación les proporcioné el correo electrónico para que se les proporcionemos, y básicamente arrastran la mini terminal a la gráfica, y esto básicamente pues aquí ya les va a presentar esta tabla, ¿no? En base a la cual pues esto nos va a permitir de manera bastante sencilla, supongamos que tenemos una perspectiva alcista para el dólar australiano. En este caso pues podemos establecer una orden de compra. Vamos a seleccionamos la pestaña de porcentaje del capital de la cuenta, y aquí pues vamos a ponerle un 3% con un stop loss, en el cual pues en base ahí también tiene que tener en consideración cuánto se mueve este tipo de instrumentos. Supongamos que le vamos a manejar un stop loss de 100 pips básicamente, y que en 100 pips se arriesgue el 3% de nuestra cuenta. Y bueno, esta es una cuenta de demostración la cual contiene aproximadamente $50,000. Es básicamente el monto bajo el cual se crean la mayoría de las cuentas. Sin embargo, pues esto no tiene que ser su caso en específico. Esto pues básicamente nos va a de manera automática controlar la cuestión del volumen. Aquí con una búsqueda de exponer 3% de nuestra cuenta, esto nos está en 100 pips, nos está calculando de manera automática un volumen de 1.5 contratos. Esto que vendría siendo básicamente un contrato estándar, un lote estándar con sería básicamente 5 mini lotes, ¿vale?
Obviamente aquí pues ahí ya lo ha calculado de manera automática. Y como lo comentaba, pues la búsqueda es que no se sobreexponga, ¿no? Que no se establezca demasiado riesgo. Aquí me gustaría rápidamente regresar a nuestro modelo. ¿Por qué viene siendo este el caso? Pues supongamos que tenemos un ratio de riesgo como mínimo de 1:1 con un éxito de 50%. Sin embargo, pues estamos sobre apalancados, ¿vale? Basta con un solo mes donde manejemos operaciones de que estás exponiendo el 20% como riesgo en cada una de esas operaciones, pues esto nos va a llegar a niveles en donde podamos perder el 60, bueno, hay ganancias positivas. Sin embargo, hay meses donde pues podemos llegar a pérdidas de 80%. Para que tengan en consideración esto, si se llega a perder el 50% de la cuenta, para recuperar esto no significa que tienes que ganar solamente 50%, sino que aquí tenemos que generar una ganancia del 100%, lo cual pues es bastante complicado. Por consiguiente, pues ahí la invitación está obviamente para que no se sobreapalanque. Como punto de cierre, aquí bueno, les voy a sugerir que tomen en consideración, vamos a ver, ahí está, el uso de las calculadoras por parte de Pepperstone. Aquí basta con que vayan a la parte de área segura del cliente en la página de Pepperstone. Esto obviamente nos va a llevar a esta parte. Ahí obviamente bueno, vamos a utilizar esta otra. Utilizan su cuenta, se conectan y van a la sección de calculadoras. Dispensen que se está tardando un poco la conexión. Bueno, básicamente aquí ya dentro de su cuenta del área segura del cliente, herramientas bursátiles, van a las calculadoras, calculador de ganancias. Supongamos que vamos a operar de manera muy similar a lo que veamos. Vamos a comprar, apertura del precio como lo hicimos para el dólar australiano, pues lo abrimos en torno a los 77.98,6. Estaríamos cerrando en torno a los .78, sería nuestro nivel de invalidación, 76.98.6, 76, y tomamos un volumen de 1.1 contrato estándar. Esto que nos estaría indicando una pérdida de $1,000. Esto, como lo tomamos en consideración, pues no es el 3% que estábamos manejando. El 3% de 50,000 sería aproximadamente $1,500. Por consiguiente, pues podemos ahí incrementar un poco el volumen hasta cuando ya se llega a ese nivel, el cual pues está en relación a lo cual va en cuanto al porcentaje que se pondría en riesgo. Y bueno, damas y caballeros, esto básicamente sería lo que corresponde a mi sección, lo que les quería presentar. Como lo comentaba, pues básicamente son dos puntos en los cuales se tienen que poner o los cuales tienen que prestar atención. ¿Qué tan acertados van a ser en el mercado? En base a eso, buscar un ratio de riesgo recompensa el cual favorezca una operativa a largo plazo. Y por el otro lado, ¿qué tanto capital en riesgo van a buscar en cada una de esas operaciones? Mi estimado Leandro. Muy bien, pues voy a pasar yo a compartir mi pantalla. Dime por favor. Vale, deja. Si lo ven bien. Dame un segundito. Sí. Cuando me confirmen que se ve la pantalla. Vale, tenemos ya en vivo y en directo tu presentación. Adelante. Muy bien. Pues mira, lo primero que vamos a ver es esta hoja de cálculo, que es muy sencilla, simplemente pone en base lo que has comentado, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos $3,000 de capital y aquí tenemos el riesgo que vamos a asumir sobre ese capital, de tal forma, en porcentaje, de tal forma que, por ejemplo, si tenemos un 3% de riesgo sobre esos $3,000, la cantidad por operación inicial, vamos a decir, nos sale $90. Lo primero que me gustaría definir antes de continuar es lo que yo llamo el factor de ruina. El factor de ruina es el número de operaciones consecutivas en pérdidas en base al porcentaje que yo he elegido. Por ejemplo, yo aquí elegí un 3%, y que ese número de factor de ruina tenemos que ser conscientes que no depende del capital elegido.
¿Para qué es el factor de ruina? Para perder exactamente lo que has definido tú, la mitad de capital. ¿Por qué la mitad de capital? Porque perder la mitad de capital ya es tan duro como que, muy bien has dicho, para recuperarlo necesitamos un 100% de lo que nos queda. Entonces, si observamos con un 3%, perderíamos la primera vez, serían 90 euros, dólares, perdón, hemos dicho 3.000 dólares, 90 dólares, y obviamente los perdemos. Imaginamos que los perdemos, de lo que nos resta, vamos perdiendo el 3% y así consecutivamente vamos perdiendo el 3% hasta llegar, si nos fijamos, aquí aproximadamente a la fila 25-26. Observen que mi hoja no comienza exactamente en la fila 1, pero bueno, aproximadamente en torno a 25 operaciones consecutivas con el 3% perdiendo, consecutivas en pérdida. Yo perdería la mitad de mi capital. Eso es lo que significa para mí operar al 3%. Si, por ejemplo, en vez de un 3% optamos por un 1%, bueno, antes de continuar, lo que les decía, no depende de capital. Si en vez de 3.000 dólares serían 5.000, pues obviamente sobre el 3% el riesgo sería mayor, pero el factor de ruina sería exactamente, si nos fijamos, el mismo. Para llegar a la mitad de mi capital, es decir, en este caso ahora tengo 5.000, es decir, 2.500, vuelven a ser esas 25 operaciones. Por eso decía que no depende exactamente del capital que tengamos, porque vamos a porcentaje, es decir, que el factor de ruina es lo que nos iguala a todos los traders. A 3.000, al 3% serían esos 1.500 que vuelven a ser el 25. Ahora, dicho esto, y visto que no depende del capital, si realmente el factor de ruina, me refiero, si bajamos realmente a un 1%, lo que conseguimos es hacer operaciones más tranquilas, es decir, sobre el capital ahora ya no será un 90 dólares, que era el 3%, serán 30, ¿no? Y digamos igualmente perdiendo de lo que nos resta ese 1% hasta llegar exactamente esta vez a la posición aproximada 70-71, como teníamos ahora. He puesto 3.000 dólares de capital, el 1.500 está en torno a la operación 71. Es decir, que según lo que realmente nosotros en porcentaje elijamos, este dato es básico, es muy importante y es lo primero que un trader tiene que decidir. ¿Qué porcentaje sobre el mercado voy a tener yo? Para empezar, luego, según tenga un porcentaje de aciertos o no, podemos ir modificándolo, haciendo pequeñas modificaciones, ¿no? Yo, como bien aconsejo siempre, es si hacemos un 3%, ya hemos visto en 25 operaciones consecutivas, perderíamos la mitad, y un 1% nos vamos a 70. Por lo tanto, para mí es un trader más seguro, teniendo, si queremos más líquido, necesitaríamos más capital y menos porcentaje sobre el mercado, por lo que alargaríamos nuestra ruina realmente, ¿no? Bueno, visto esto, que para mí es bastante importante, esta parte, vamos a ver otro parámetro antes de pasar a los gráficos, para entender que básicamente es también lo que has comentado tú, ¿no? Del porcentaje de aciertos y qué tipo de recompensa. Vamos a ver, esto es muy sencillo, es simplemente lo que yo llamo la ecuación del trader. La ecuación del trader es que para estar en beneficios son las operaciones, una vez que ya hemos hecho cierto número de operaciones, hemos trabajado un mes, 2 meses, 3 meses, lo que corresponda a un periodo de tiempo, ¿no? Y hemos realizado una serie de operaciones, las que sean, da igual. Al final, para estar en beneficios, las operaciones ganadas que hayamos tenido en ese periodo de tiempo, multiplicado por sus recompensas, menos realmente las operaciones que hemos perdido por el riesgo, este riesgo es lo que acabo de decir. Ese 1% es lo que yo llamo mi cesta, es decir, ese 1%, ese 3%. Para mí es muy importante empezar a hacer todas las operaciones en riesgo-recompensa iguales, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿para qué
nos salga a nuestro favor. Nosotros cuando nos acercamos al mundo del trading, como siempre, pues como hablábamos, ¿no? Que hemos sido educados pues precisamente para tener un grado de acierto, ¿no? Elevado desde pequeñitos en la escuela. Se nos exige pues aprobar todos los exámenes, grado de acierto un 100%. A un panadero se le exige hacer todas las barras de pan bien. A un arquitecto se le exige hacer todas las casas bien, por ejemplo, no solo la mitad y que la otra mitad se caigan. Al final, nuestra educación es un acierto de un 100%. Entonces, normalmente nos enfocamos muchísimo en operaciones ganadas. Pero para estar en beneficios, aparte de las operaciones ganadas, que es algo que realmente no depende de mí, mi sistema de trading me tiene que tratar de posicionar como posibilidad en la mejor operación, es decir, la mayor probabilidad de acierto, pero a veces no se da y sale por riesgo. Tenemos que enfocarnos más bien en las recompensas, es decir, en maximizar las recompensas. Las operaciones que nos hayan realmente salido bien, tratar de llegar a las mayores recompensas posibles, que para mí son los niveles de Fibonacci, como ahora vamos a ver cuando pasemos a los gráficos, los mayores niveles, los niveles de Fibonacci, digamos, más alejados, es decir, los 200, los 188, los 161, incluso el 261. Si nos fijamos, con un 25% de aciertos, es decir, que por ejemplo hemos hecho 40 operaciones, 30 más 10, de las cuales realmente hemos perdido 30, todas iguales, una cesta, con el mismo porcentaje aproximado por operación. Es muy importante hacer todas las operaciones en riesgo-recompensa iguales, para que no nos pase que estamos muy apalancados en las que perdemos y poco apalancados en las que salen por beneficios. Ese es el motivo. Si se fijan, con un 25% de acierto, yo necesitaría como mínimo ir a por 1 a 3. 1 a 3. Para tener un beneficio cero. Es decir, que ni aun acertando un 25% tendría beneficio yendo a 1 a 3. Normalmente, el sistema de trading, que está en torno al 40% de aciertos, vamos a decir que si será muy bien, podría pasar, y tenemos una buena racha, podríamos pasar de un 50, estar entre un 50 y un 60, pero lo más normal es estar en torno al 50 hacia abajo, al 40, incluso menos del 40%. Si ya optamos por una posibilidad de aciertos en torno a un 40%, según vamos subiendo, obviamente, el número de operaciones ganadas, si, por ejemplo, ya hemos hecho 50, hemos seguido perdiendo 30, hemos acertado 20, tenemos en torno a un 40, ya sí que podemos pensar que estamos en beneficios. Al 3, y ya podríamos rebajar, como bien hemos visto antes con la exposición de Quasar, nuestra recompensa, que yo siempre trato de buscar la misma recompensa en los mercados. ¿Y cómo busco esa recompensa de 1 a 3? Bueno, pues es sumamente sencillo. Si se fijan, para buscar la recompensa de 1 a 3 con el sistema que llevamos exponiendo en los webinars desde el inicio, simplemente sea compra o sea venta de un activo o de un instrumento, da igual. El caso es que cualquier entrada porcentual en 78,60 de Fibonacci, con un stop en 50, que lo vamos a ver ahora en los gráficos, para calcular el número de lotes pueden hacerlo de la forma que lo ha hecho Quasar, o simplemente, obviamente, según el instrumento que estemos analizando en cada momento, habrá una diferencia distinta de número de pips, que ahora lo vamos a ver. Pero, y ahí calcularíamos los números de lotes en función de ¿qué? De ese porcentaje del factor de ruina que acabamos de ver, de esa exposición que tenemos al mercado, que es con lo que primero yo he empezado. Pero cualquier entrada en 78 con stop 50 directamente a un objetivo a 161, ya nos sale lo que estamos buscando de 1 a 3. Muy aproximado, 2,9, es muy aproximado a ese 1 a 3 que precisamente estamos buscando. Si somos un poquito más agresivos y directamente nos vamos al 188% de Fibonacci como objetivo, pues fíjense
que tendríamos un riesgo recompensa de 3,85 por cada unidad de riesgo. Y eso en los gráficos, ¿qué significa? Pues significa, de una forma muy rápida y muy sencilla. Sí, muéstrales ahí a nuestra audiencia lo que vendría ya un poco más en niveles, ¿no? Cómo es que se ve realmente. Exactamente. Cuando ya es importante explicar esto primero para ver cómo buscamos eso en los gráficos. Pues es tan sencillo como mi sistema, por ejemplo, que es un sistema simplemente de ruptura de líneas con momento, que ya lo hemos definido muchas veces. Yo al trazar el Fibonacci siempre lo trazo desde el punto más cercano a la ruptura. Por ejemplo, esto del dólar neozelandés con el dólar americano, como por ejemplo este par que estamos en tiempo real, en diario ahora mismo. Siempre utilizo el 100% cerca de la ruptura y el 0% ya sabemos que me lo llevo al punto más alejado, que en este caso si es un doble suelo, pues obviamente me da igual un punto que otro, ¿vale? Claro, me da igual un punto que otro. ¿Por qué? Pues porque es el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué es de lo que se trata? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Una vez que el precio fractura la línea, es importantísimo para mí esperar ese pequeño retroceso. Si el precio sigue subiendo, pues se dirá sin mí esta operación no era mía. ¿Por qué es importantísimo esperar ese retroceso? Por lo que acabamos de ver, porque si no, yo no voy a hacer las mismas operaciones en riesgo-recompensa, que es de lo que se trata, de hacer siempre o tratar de hacer siempre las mismas operaciones iguales en riesgo-recompensa. Esperaría a un pequeño retroceso en torno al nivel 78. Fíjense que en este momento, en este caso, el primer nivel para mí de stop donde esta operación ya no sería válida es el 50%, que ese 78,50 hemos visto, 78,50 hemos visto que al primer, por ejemplo, al 161,8 es ese 2,9. Para el cálculo de número de lotes, pues obviamente y lógicamente sería la distancia en pips. Esa distancia en pips, que no tiene por qué ser igual a otro, pero una vez que hemos calculado el número de lotes, según esta distancia en pips, el riesgo recompensa ya está totalmente determinado, porque realmente... Ahí me gustaría hacer un paréntesis, mi estimado. Básicamente, sí, como lo podrían llevar a cabo, en este caso, obviamente, pueden utilizar la mini terminal, como lo habíamos mostrado, o pueden irse a las calculadoras. Ahí basta con que establezcan la distancia. Ya en base a los retrocesos de Fibonacci que nos presentó ahí mi estimado Leandro, pues te va a dictaminar la cantidad de pips, ¿no? Ahora ya sabiendo que tu cuenta es, supongamos, de $50,000 o $2,000, pues ahí ya eso te va a dictaminar. En el caso de $2,000, pues serían $60, ¿no? En base a $60, pues eso ya te va a permitir saber en, supongamos, 100 pips y vas a querer perder $60, pues eso te va a dictaminar el tamaño de la operación, el volumen, por así decirlo. Ahí dispensa que te haya interrumpido, nada más quería ahí dejar esa anotación. Está muy bien. Yo lo que suelo hacer es dividir el monto del porcentaje según la cuenta que tengamos. Por ejemplo, hemos determinado esos $3,000, por ejemplo, al 1%, 30 o al 3%, esos $90 que hemos determinado, dividirlo entre el número de pips. Al final de lo que se trata es de que cuando el precio, si quiere retroceder y rellenar mi orden de entrada, mi esperanza es que realmente vaya al nivel que yo he estimado. Si por cualquier circunstancia algo sale mal, saltaría mi stop. ¿Con qué? Con ese porcentaje que he estimado yo del factor de ruina. Ese 1%, ese 3%, no puede nunca ser más. Eso es lo que tiene que estar totalmente controlado. Entonces, en base a eso, pues 78,50 a 161 tendría uno prácticamente, no es 1 a 3, es 1 a 2,9, pero bueno, está bien, casi 1 a 3. Pero no siempre nos ocurre lo mismo, porque claro, hay operaciones del sistema de trading, el porcentaje sobre mi capital, eso lo decido yo, pero el gráfico es el que nos determina los puntos de entrada y salida. Hay que saber leer el gráfico, es decir, por ejemplo, si en vez de optar por esta operación del dólar neozelandés con el dólar americano, pues no sé, optamos por otra distinta, pues por ejemplo, optamos por esta del dólar australiano con el dólar americano. Si nos fijamos, para mí la posición de stop
que es el punto en el cual una operación ya no tiene sentido. Si yo tengo mi sistema de trading, que ya lo conocemos, y estoy hablando de compras, y mi operación no tiene sentido, ¿dónde? En la zona de ventas, para mí el primer nivel de Fibonacci libre en este caso ya no sería 50, porque no está por debajo de mi ciclo de mercado. En este caso sería 38. Por lo tanto, el riesgo recompensa en torno a ese pequeño movimiento, una vez que fractura la vela a mi línea, en este caso, que prácticamente parece que es el mismo patrón que el que acabamos de ver, las dos cóndor que están haciendo, tanto el dólar australiano como el dólar neozelandés, pero la diferencia está en el control de riesgo. Este tiene peor riesgo recompensa. Si se fijan, ese pequeño movimiento en torno al 78-80 para que me rellenara mi stop con stop en 38, en porcentaje está más alejado. Por lo tanto, un 78-38 a 161, este 38,2, si por ejemplo nos venimos otra vez a la hoja de cálculo y en vez de poner el stop 50, lo ponemos en ese 38,2%, ya no tengo ese 1 a 3, es 1 a 2. Es decir, que yo, personalmente, como trader, tengo que decidir realmente qué es lo que es bueno para mí y qué es lo que no es bueno para mí. Lógicamente, en esta operación con entrada 78, stop 38 en este caso, porque el 50 no cumple mi requisito de stop, no está en la zona de ventas, que es lo que yo siempre le pido a un stop. Por eso me tengo que ir al 38. Ese número de pips sería el nuevo número de pips para calcular el número de lotes, sí, que al final la exposición en el mercado sería la misma, el 1%, el 2%, el 3% de lo que yo he visto según mi capital, de lo que yo he calculado del factor de mi factor de ruina previamente. Eso es lo que tengo que tener yo visto, pero que sepamos que un 78-38 a 161 da peor riesgo recompensa. Por lo tanto, tengo que tener esa capacidad de elegir. Lo que me gustaría añadir ahí es que si no cumple con ese parámetro en el cual te permite posicionarte a largo plazo en una de mejor manera, no se tiene que tomar la operación. Hay que también saber que decidirlo. El no tomar una operación es una decisión, es una operación por sí sola. Así es que también tengan la capacidad de discernir, ¿no? Obviamente, que sí se debe operar y que no se debe operar. Y bueno, mi estimado, pues esa ha sido una excelente presentación. No sé si quieras añadir algo antes de que culminemos con esta. Sí, muchísimas gracias una vez más, Pasar, por habernos invitado, de verdad, desde Forex Analytics. Simplemente recordarles que con Forex Analytics tiene un control de riesgo. Fíjense que igualmente les he explicado el dólar australiano con el dólar americano, el dólar neozelandés. Aquí los tienen los dos cruces. Fíjense que con los 5 tipos de análisis también nos es útil la plataforma, ¿no? Como control de riesgo. Fíjense que los 5 análisis macro están en rojo en posibilidad de venta, pero abundan más los análisis verdes. Digamos que como posibilidad es más probable que entre el análisis técnico y ondas de Elliott impulsen el dólar australiano hacia arriba. Lo mismo ocurre con el dólar neozelandés. Por lo tanto, yo les invito a que echen un vistazo a la página de Forex Analytics. Excelente, pues ahí lo tienen ya, mi estimado. Muchísimas gracias por asistir a una colaboración más con nosotros, y de verdad que pues un contenido el cual considero es de suma importancia para aquellos traders que empiezan. De verdad, tomen esto a consideración, no se sobreapalanquen, busquen operaciones las cuales realmente los posicionen de manera favorable en un futuro. Y bueno, ahora sí que vamos a darle cierre a esta presentación. Les dejo una vez más el recordatorio, pues ahí tienen en pantalla nuestras redes sociales, ahí tienen mi cuenta personal de Twitter, síganos, y también recordándoles que con Pepperstone pues tenemos soporte las 24 horas, los 5 días de la semana en español. Por consiguiente, pues ahí también eso tómenlo a consideración. Y bueno, damas y caballeros, esto vendría siendo todo de nuestra parte. Espero, como lo comentaba anteriormente, que este material les sea de beneficio. Tómenlo por favor a consideración, y bueno, si tienen alguna perspectiva también diferente, pues ahí también tienen el apartado de comentarios para que nos hagan saber cómo es que ustedes pues controlan el riesgo, ¿vale? Damas y caballeros, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.